pues hoy tengo el lujo y el placer de contar en este espacio con un conocido de los oyentes de la tarde en directo, que es el doctor Christian Dürr del Memorial de Mauthausen. Hola, muy buenas tardes, Christian. Hola Paco, muchas gracias por la invitación. Un honor poder estar acá. El honor es todo mío. Bueno, el motivo de haberte pedido que tengamos esta conversación es en realidad, como ya te dije, una noticia que leí en el diario español El País hace unos días con motivo de la campaña electoral en Rumanía. En Rumanía hay una campaña electoral y se presenta un partido de extrema derecha que ha levantado una cierta polémica por decir que el Holocausto había sido un hecho menor, entre otras cosas. Luego también, por ejemplo, hemos tenido también en España, tenemos también nuestra propia sucursal de los partidos de extrema derecha europeos, que se llama Vox, y también este partido pues tiene una relación, digamos, permisiva o, digamos, amplia, ya sabes lo que quiero decir, con el franquismo y con la dictadura, y muy crítica con la memoria histórica. También hemos tenido en Chile, por ejemplo, ahora en la campaña electoral, también un partido también de extrema derecha, un candidato de extrema derecha que también pues, hablaba de la dictadura pinchetista y todas esas cosas. Mi pregunta es si tú crees, si en tu opinión te parece que este tipo de afirmaciones obedecen a una especie de nuevo punk, una nueva manera de epatar al personal, al electorado, o se debe a que esta gente pueden decir esto y pueden banalizar este tipo de fenómenos históricos porque para el ciudadano medio no hay o hay poco conocimiento de la historia. Bueno, primero quiero decir que pienso que son casos bastante distintos, el caso chileno, el caso español, el caso de Rumanía, otros países del este de Europa. Quizás quiero empezar por ahí, por el caso que hubo ahora en Rumanía, y es algo, no es un caso solitario. También podríamos citar al Alexander Gauland, el jefe de partido AfD en Alemania, que dijo algo muy parecido hace algún tiempo y decía que el holocausto del nacionalsocialismo no era más que una cagada de un pájaro sobre la historia alemana, por ejemplo, ¿no? Así que hay cierto patrón dentro de los países europeos. Y bueno, obviamente primero hay que decir lo que dijo este jefe del partido romano es obviamente un insulto o una burla de todas las víctimas, y es una tergiversación de la historia, porque, no sé, un genocidio con más de 300.000 víctimas no puede ser considerado una cagada de pájaro. Ni un asunto menor, sí. Exactamente. Así que, dicho eso, creo que en estos casos hay cierta continuidad histórica, en realidad, que ya empieza directamente después de la Segunda Guerra. Ahí se forma por primera vez una ideología antisemita que a su vez es nada más que una continuación de los diferentes antisemitismos modernos anteriores. Y esa ideología decía más o menos eso, que el Holocausto no era otra cosa que un entramado de la misma comunidad judía, solo no existía en esa medida, y este entramado servía para nada más que el sometimiento, para subyugar el pueblo alemán o los pueblos autóctonos europeos. Bueno, eso obviamente no es otra cosa que una inversión de los roles de la víctima y del perpetrador, ¿no? Obviamente.
Y eso es lo que yo veo en esas argumentaciones también. Lo que tratan de hacer estos partidos de extrema derecha, tanto en Alemania como en otros países, Rumania en este caso, tienen que minimizar el holocausto para poder maximizar su legitimidad, la legitimidad de su política nacionalista, por decirlo de algún modo. Así que ahí veo una fuerte continuidad, en realidad, de un antisemitismo que nos enfrenta en diferentes caras, en diferentes formaciones, con diferentes detalles, pero sigue siendo el mismo antisemitismo, de algún modo. Y en el caso de los países europeos es difícil decir que se deba a una falta de memoria histórica, diría yo, o una falta de discurso sobre la memoria histórica. Porque justo en Europa, a partir después de 89, se habla hoy en día de un auge en realidad de la memoria histórica. Y se puede ver en la fundación de muchos museos europeos, museos del Holocausto, como el Museo del Holocausto en París, por ejemplo. Así que no debería o no se puede explicar como una falta de conocimiento, en mi opinión, sino más bien, bueno, es una forma de hacer política, ¿no? Uh-huh. La memoria histórica trata de nuestra relación con el pasado y nuestra relación con el pasado define quiénes somos hoy. Y ahí hay diferentes puntos de vista y, bueno, es una cuestión ideológica sobre todo. Uh-huh. En muchos de estas dictaduras, por ejemplo, el comunismo, las diferentes dictaduras comunistas que hubo en Europa, la dictadura de Franco también, otros regímenes totalitarios, el nazismo incluso, dejaron lugares a veces, que están en la mayoría de los casos muy cargados simbólicamente. Por ejemplo, nosotros tenemos en España, tenemos el Valle de los Caídos, un monumento, por llamarlo de alguna manera, con el que la democracia, a partir de 1975, es un monumento producido por el franquismo, en el que estuvo enterrado incluso Franco dentro, con el que la democracia, después de más de 40 años, aún no sabe muy bien qué hacer. En principio se hablaba es un monumento que está excavado en la roca, en el Monte Abantos, en el Escorial, cerca de Madrid, y es un monumento que cuesta muchísimo dinero mantenerlo porque su tendencia natural es caerse. Entonces se hablaba o bien de dejarlo arruinarse o bien de resignificarlo. No sé hasta qué punto estás tú de acuerdo con alguna de esas resignificaciones o cómo crees que se podrían hacer, o si se deberían o no se debería, o cómo. Bueno, creo que en el caso del Valle de los Caídos también hay que destacar que no solo es un monumento al fascismo y al heroísmo fascista y a los vencedores sobre los vencidos, es una parte importante, pero la otra parte importante es que también es una gran fosa común. Uh-huh, sí. ¿No? Hay los restos mortales de muchas víctimas, tanto víctimas como perpetradores de la Guerra Civil Española. Ahí, y en este caso lo veo como algo bastante difícil o no factible dejarlo decaer simplemente. Así que algo habrá que hacer con este lugar. Si es posible una resignificación, yo creo que sí. El mejor caso, o no el mejor caso, pero un caso o un ejemplo para una resignificación es el mismo memorial de Mauthausen, para el que yo trabajo, por ejemplo. Y esta resignificación tuvo lugar en el año 1949, cuando el antiguo campo, el campo liberado de concentración, se convirtió en un sitio de memoria. Así que a partir de entonces, al más tardar, ya no era más un lugar de genocidio, de asesinato masivo, sino un lugar de conmemoración
de este genocidio y de sus víctimas. Y me parece que algo parecido también se podría hacer en el Valle de los Caídos, por ejemplo, poniendo énfasis en aquellos que tuvieron que erigir este lugar, estos miles de trabajadores forzados, por ejemplo, ¿no? O poner énfasis en todos aquellos que están enterrados ahí en contra de su voluntad, o bueno, de la voluntad de sus parientes, por ejemplo, ¿no? Todos los partidarios de la República que después, sin preguntar, simplemente fueron enterrados ahí. O simplemente personas anónimas que no estaban adscritas a ningún bando de manera militar y sus restos fueron llevados ahí, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Así que creo que sí se pueden resignificar estos lugares poniendo énfasis en los temas adecuados, por decirlo de algún modo. Creo que en Austria hay, en mucho menores escala, hubo un ejemplo que es comparable, en mi opinión, que tenía cierta repercusión mediática en los últimos meses o años, y que es el monumento a Karl Lueger en Viena. El alcalde Karl Lueger a principios del siglo XIX, que era un fuerte antisemita. Y hay un gran monumento frente a la estación Stubentor, en esta plaza, que da honor a este alcalde antisemita. Y hubo una iniciativa de mucha gente, de estudiantes de la Universidad de Arte, etcétera, 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 que querían arrasar en realidad este monumento. Y hasta hoy en día hay mucha resistencia por parte de la ciudad de Viena, que insiste justo en una resignificación. Estamos en este debate. Hay que arrasar ciertos símbolos del fascismo, del antisemitismo, de lo que sea, o queremos resignificarlas. Y bueno, yo no estoy muy decidido. Hay algunos que dicen lo que distingue una sociedad democrática de una sociedad totalitaria es que no arrasa con todos los símbolos los símbolos de otras corrientes políticas, sino que los tematiza, ¿no? Los pone a discusión. Puede ser un acercamiento, pero si hacemos tratamos de pensar en un ejemplo, si hubiera todavía en Viena una estatua de Adolf Hitler, también la querríamos contextualizar o resignificar, o siempre la arrasamos. Y bueno, entre estos polos creo que hay que mantener el debate y ver hasta qué punto queremos recontextualizar y desde qué punto más vale derribar esas cosas y ya. Sí, además, con referencia a la estatua de Karl Lueger, que yo recuerdo, yo llevo en Austria desde el año 2005, o sea, va a ser 17 años este año. Y desde que yo tengo memoria, otra vez la memoria, desde que yo tengo memoria, la plaza de Karl Lueger ha sido, no es de hecho no es el primer intento, o sea, este intento de resignificación de hace unos meses no es el primer intento. Ha habido trozos, por ejemplo, hay determinados trozos de la historia de Viena que sí que se han cambiado de nombre, resignificado. La parte del ring que ahora se llama Universitätsring, se llamaba antes, no me acuerdo cómo se llamaba. Dr. Karl Lueger Ring. Exactamente. ¿Ves? Y sí, que en este caso sí. Lo que pasa es que, claro, la estatua es una cosa es un vestigio material tan potente, ¿no? Que, bueno, que es difícil, ¿no? Además, se hablaba también, aparte de esto, se decía que, bueno, el argumento de los que estaban en contra de hacer nada o hacer poco era que, bueno, hombre, al fin y al cabo, Karl Lueger no fue nazi, ¿no? Era... Bueno, sí, está bien, pero es justo este tema, ¿no? A partir de qué punto nos decidimos a más bien derribar o a arrasar con las cosas en lugar de resignificarlos. Y dónde empieza el nazismo, dónde empieza, son todos, digamos, cuestiones sociales, políticas muy vigentes hoy en día también, de hecho, sí, ya.
estamos hablando de este tema. Nosotros hemos tenido estatuas de Franco hasta hace muy poco en Madrid. Yo creo recordar que la última se retiró, que estaba en Nuevos Ministerios, se retiró poco antes de yo venirme. O sea que estamos hablando de hace nada, ¿no? La verdad es que es un asunto bastante difícil y bastante complicado. Y pues yo creo que hemos tocado más o menos todos los temas que yo tenía preparados para que hablásemos a propósito de la memoria histórica. Por último, me gustaría que si pudieras resumir por qué te parece tan importante que existan leyes de memoria histórica o que se conserve la memoria histórica. Bueno, yo creo que, como ya vimos, ¿no? La memoria histórica no está nada dado, y es otra cosa que la historia que podemos leer en los libros y que leer en los libros sobre todo. La memoria o la memoria histórica es algo comunitario que es, digamos, que se expresa en lo que nos rodea, en los productos de cultura popular, en los monumentos, en los nombres de la calle, etcétera, etcétera. Y este es el campo en el que se realiza esta pugna por la memoria histórica. Y esta pugna por la memoria histórica siempre es una pugna política, porque como ya dijimos antes, cómo nos referimos a nuestra historia define quiénes somos hoy en día. Así que es tanto una pugna política como todo el otro, todo el gran campo de la política, y ahí, bueno, hay que simplemente dedicarse a estas pugnas. ¿Y por qué me parece importante? Es porque si no se hace, digamos, el otro bando, sí, digamos, es como es en la política, ¿no? Si cierto partido político, no sé, cierto grupo político no hace sus cosas a su modo, entonces va a haber otro que lo hace de otro modo. Y bueno, así es también en la política de la memoria histórica. Simplemente tenemos que pugnar por una división de la historia con la que nos podemos identificar como individuos, como sociedad civil, como sociedad sobre todo democrática y abierta. Y de eso se trata. Almudena Grandes, una escritora española que también estuvo muy interesada, ha muerto hace poco, estuvo muy interesada en la memoria histórica. De hecho, escribió una serie de novelas que trataban de narrar la posguerra española, los 25 primeros años de la posguerra civil española. Decía que la memoria histórica es que la gente está equivocada y piensa que la memoria histórica es una cosa que tiene que ver con el pasado, pero que en realidad la memoria histórica es una cosa que tiene que ver mucho con el presente. Y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? O sea, la capacidad como sociedad, claro, de establecer un relato común que también nos ayude a tener una serie de prioridades como sociedad para el futuro, ¿no? Pasa también con las personas, ¿no? Claro. Y me parece importante que, bueno, políticas de memoria histórica pueden ser útiles para darle cierto marco a este debate sobre la memoria histórica, como las leyes que hay en Austria, por ejemplo, la no reivindicación del nacionalsocialismo, por ejemplo, ¿no? Que eso sea algo punable. A mí me parece muy, muy importante porque le da cierto marco, ciertos límites por los que no se puede transgredir. Pero al mismo tiempo, dentro de este marco y dentro de estos límites, hay que llevar a cabo este debate todo el tiempo, ¿no? Y por eso es tan importante tener presente este tema de la historia y cómo nos relacionamos con nuestra propia historia. Muy bien, pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí hablando de este tema tan interesante que estoy convencido
que nuestros oyentes, las personas que nos han escuchado, se habrán quedado con ganas de investigar más, y yo les animo a que investiguen más, a que lean, a que busquen y se formen su propia opinión. De nuevo, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima vez, que espero Gracias, que haya una Paco. próxima. Hasta la próxima. Yo espero también. Hasta luego.